bien. Vamos a ir a buscar. Buscar comunicación y lenguaje, ciencias sociales de cuarta etapa. ¿Me escucha Kevin? ¿Magdalena? Hola, profe. ¿Qué tal Magdalena? ¿Cómo está? Bien. Vaya. Entonces solo voy a decirle algo aquí a Kevin, que creo que tengo la suerte de que me esté escuchando. Y tengo... Yo soy el examen final de lo que te mencioné, aquí está. Kevin, entonces si me escucha Kevin, mándeme un chat ahí para decirme si me escucha. Ya le mandó un chat, profe. Sí, ya, va, está bueno. Kevin, entonces, por favor, mucha atención a lo que le voy a decir ahorita. Esto no se puede, pero aquí. Por favor, usted va a estudiar estudios sociales desde Oceanía, de donde está Oceanía, por favor. Pasamos por toda Oceanía. Luego de estudiar Oceanía, vamos a ver la población de Oceanía. La Antártida, por favor, Kevin, vamos a ver, Oceanía, la Antártida, muy bien, los medios de comunicación, y fuente de la historia. Esos son los temas que usted tiene que estudiar para el examen final, Kevin, por favor, se lo voy a agradecer bastante, ya que no hemos tenido el gusto de tenerlo, pero ahí ya le puse los exámenes. Me hubiera gustado repasar con usted estos, pero por favor, Oceanía, la Antártida, medios de comunicación y fuentes de la historia, por favor. Te lo suplico. Si no, me escribe a mi WhatsApp para que le dé mayor detalle, por favor, Kevin. Muy bien. Ahora vamos con Magdalena. Magdalena, siempre teniendo ahí su papel y lápiz, por favor. ¿Me escucha, Magdalena? Sí, profe, ya lo tengo. Va, entonces con usted vamos a repasar ahorita estudios sociales, por favor. Vamos a ver, aquí hay otro chat, Dice, si profe, está bien, pues va. Por favor, Kevin, lo voy a poner aquí. Oceanía. Antártida. Y trans. Muy bien. Ahí estamos. Ahora, por favor, con Magdalena. ¿Tiene su lapicito por ahí, Magdalena? Sí, profe. Vamos con tercera etapa. Estudios sociales. Ya sabe que vamos a... Exactamente yo lo que voy a hacer es leer las preguntas que tenemos. Muy bien. Ahora, yo le voy a preguntar a usted. Diga si la historia es la ciencia encargada de estudiar el pasado de los seres humanos. ¿Qué me contestaría usted, Magdalena? Perdón, profe, ¿cómo dijo? ¿La historia es la encargada de estudiar el pasado de los seres humanos? ¿Qué cree Sí, usted? Sí, muy verdad. bien. La historia es la encargada
de estudiar el pasado de los seres humanos. Muy bien. Por medio de la historia podemos saber más de los cambios que han tenido las sociedades. ¿Qué opina usted? Sí. Sí, también por medio de la historia vamos a saber qué cambios han sufrido las sociedades. Muy bien. La historia tiene fuentes escritas, tiene fuentes físicas, tiene fuentes de mucha clase de fuentes. Vale. Las fuentes escritas de la historia son documentos que el ser humano ha dejado escritos en papel, piedras o madera. ¿Qué cree usted? Sí. Sí, todo lo que la historia le sirve al ser humano, en donde ha dejado algún testimonio, esos testimonios los han dejado escritos en papel, en piedras, en madera, incluso en paredes. Muy bien. Ahora sí le preguntara a usted si las fuentes de la historia son los ríos y los lagos, ¿qué me diría usted? Perdón, ¿cómo dijo? Yo le pregunto a usted, si ya sabe que las fuentes de la historia es todo lo que le informa al ser humano de cómo fue la humanidad en el pasado, ¿verdad? Vaya, y esas fuentes pueden ser escritas, pueden ser de restos de fósiles, de personas, de huesos. Vaya, ahora yo le pregunto a usted, si los lagos y los ríos son fuentes de la historia para saber el pasado del ser humano. Le digo que sí. No, no, los ríos y los lagos no, Magdalena. Los ríos y los lagos son accidentes geográficos, pero no le sirve al historiador, no le sirve qué pasó hace 100 años o 1000 años viendo a un río, viendo a un lago. No le sirve, o sea que esa no es fuente de la historia. Que le quede clarito, no lo olvide porque estamos repasando sobre las preguntas. Los ríos y los lagos no son fuentes de la historia. Muy bien. Muy bien. Ahora, las fuentes de la historia ya sabe que pueden ser que nos las cuenten, pueden ser que las leamos en algún libro, puede ser que las veamos en un fósil de un ser que vivió hace muchos años. Ahora, puede ser que nos las cuenten. Ahora dígame usted algo. Las fuentes orales, lo que cuentan, las fuentes orales de la historia, son relatos, leyendas y testimonios transmitidos de generación en generación. ¿Qué dice usted? Las fuentes orales de la historia son relatos de leyendas y testimonios transmitidos de generación en generación. Sí. Sí, muy bien, muy bien. Así que las fuentes de la historia orales, porque hay fuentes de la historia escritas, ese es donde encontramos los, por ejemplo, el Popol Vuh, por ejemplo, las estelas de los mayas, las escrituras en las paredes, esas son fuentes escritas. Las fuentes orales son lo que nos han venido contando de generación en generación. A nosotros nos han contado, por ejemplo, de los mayas, nos han venido diciendo de generación en generación, nuestros abuelos, nuestros papás, ahora nosotros se lo vamos a decir a nuestros hijos, y esos son los relatos, es una fuente oral. Entonces sí es una fuente de la historia, y sí los relatos orales se han venido realizando de generación en generación. Muy bien. A ver, dice aquí, los fines de la historia son restos humanos, monumentos y construcciones. De donde la historia se informa, han sido restos de humanos, restos de construcciones y restos de monumentos. Sí. Sí, muy bien. Muy bien. Que no se le olvide nada de lo que hemos platicado, por favor, Magdalena. O si puede apuntarlo por ahí. Lo estoy anotando. Ahí va. Entonces, muy bien. Los restos de la historia, los fines de la historia pueden ser restos de humanos, pueden ser monumentos y pueden ser construcciones. Esos son los fines de la historia y eso es lo que le sirve de fuente de la historia para poder explicarnos el pasado de la humanidad.
Muy bien. Todo esto lo encuentra usted en su libro, Magdalena. Hoy desde donde empezamos ¿con qué empezamos aquí? Empezamos con la historia, las fuentes de la historia, que eso no sé en qué página esté, pero ahí ya viene usted con la información. Muy bien. La observación es una técnica, la observación es una técnica de investigación. Vale. ¿Cree usted que esa observación es la técnica de investigación más antigua que existe? ¿Qué dice Magdalena? Ay, profe, es que aquí hay un poco de bulla. ¿Me puedes repetir otra vez? Muy bien, con mucho gusto. La observación es una técnica de investigación que existe. Cuando usted va a investigar algo, primero lo observa, primero se le queda viendo y todo. Ahora la pregunta es, ¿cree usted que la observación es la técnica de investigación más antigua que existe? Sí, sí, güey. Sí, sí, la observación es la técnica de investigación más antigua que existe. Digamos, los mayas cuando no podían escribir, cuando no podían expresar nada, necesitaban sembrar, ellos necesitaban sembrar para poder cultivar su alimento. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Observaron los astros. Observaron que los astros cuando se movían y a cada tiempo llovía y después venía sol y después venía ellos, primero observaron. Nada ni nadie podía haber hecho algo antes sin observar. La observación es la técnica de investigación más antigua que existe. Ahora, si yo le pregunto, ¿observar significa oír una conversación? ¿Qué opina usted? ¿Es cierto o es mentira eso? Observar significa oír una conversación. No, No, ¿verdad? no. No, no, porque ¿con qué observa usted? Con los ojos. Con los ojos, sí. Ay, Ajá. ¿Y con qué escucha? Con los oídos. Entonces, observar significa oír. sí. No, ¿verdad? Esta es una de esas preguntas que el profesor trata de equivocarlas. Están malos los profesores. Va. Pero usted siempre lea bien. ¿Observar significa oír? No. Definitivamente que no. Muy bien. Va. Ahora, observar significa poner atención a un fenómeno o situación. ¿Sí o no? No, Observar significa poner atención a un fenómeno o una situación. no. Sí, Magdalena, esto sí es verdadero. Observar sí significa cuando usted le dice, mire, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esa flor que en las noches se cierra? Hay unas flores que en la noche se cierran y en el día se abren. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted para dar una explicación de ese fenómeno, Magdalena? ¿Qué tiene que hacer usted? Usted lo que tiene que hacer es observar a esa planta, que qué es lo que pasa, a qué horas que se cierra, o el clima, si la cierra, o la luz del sol la cierra, o la oscuridad. Pues, pero primero se observa, ¿de acuerdo? ¿Todavía está por ahí, Magdalena? Muy bien. Observar significa poner atención a un fenómeno. O sea que sí, sí, Observa, sí. profe. Observar significa poner atención a un fenómeno. Muy bien. Muy bien. La otra vez platicamos también acerca de los primeros pobladores de América y resulta que los primeros pobladores de América tienen mucha similitud con la gente de Asia. Entonces, los primeros pobladores de América provinieron de tribus asiáticas. Eso no nos lo quitamos de encima.
Vea usted cómo somos nosotros los que somos más naturales, los que somos más indígenas que ladinos. Nosotros nos parecemos a la gente asiática. Somos de baja estatura, nuestro pelo es liso, nuestros ojos no es que sean achinados como los chinos, pero sí son de un poco rasgados. Vea usted cómo le dicen a la gente de las tiendas, chino le dicen a la gente de las tiendas, pero le dicen chino por sus ojitos, ¿verdad? Entonces, las primeras poblaciones de América fueron provenientes de las tribus asiáticas. Por favor, Magdalena, ¿me escuchó? Sí. Muy bien. Toda la gente que vivió en América vinieron de Asia. Todos vinieron de Asia. Muy bien. De Asia a la China, de Asia a Japón, de Asia a Indonesia, todos esos lugares. Muy bien. Y esta teoría fue una teoría que se llamó migracionista. Se basa en el parecido de las razas asiáticas y americanas. Cuando nosotros decimos que los primeros pobladores fueron de las tribus asiáticas, lo decimos porque encontramos el parecido entre las razas. No es porque nos haya una constancia, simplemente hay un parecido entre las tribus asiáticas y las tribus americanas. Cuando nosotros decimos tribus americanas, no se ponga a pensar en los gringos canches, no. Las tribus americanas fueron los pieles rojas, los Sioux, así como aquí en Guatemala hubieron mayas, así como en Sudamérica hubieron incas, como en México hubieron aztecas, ¿verdad? Entonces, también las tribus de Norteamérica, los Estados Unidos, también tenían rasgos muy parecidos a los de nosotros. Muy bien. Entonces, si yo le pregunto a usted si los primeros pobladores de América eran rubios y altos, ¿qué me contestaría usted? ¿Los primeros pobladores de América serían rubios y altos? No, no fueron rubios y altos, eran bajos y de pelo lacio y eran morenos, así como los asiáticos. Muy bien. Cuando las tribus dejan de ser nómadas cazadores, se convierten en sedentarios agricultores, eso sí es cierto. Cuando unas tribus primero empezaron a caminar y a caminar para buscar su comida, a eso se le llamaban nómadas. Entonces no podían sembrar porque no se quedaban en ningún lugar establecido. Entonces eran nómadas cazadores. Ellos recolectaban lo que comían en ese día, cazaban lo que se podían comer, quitaban las pieles para poder hacer su ropa y luego continuaban caminando. Se aburrieron de esa vida y entonces ya se convirtieron en sedentarios. ¿Cómo es que se convirtieron en sedentarios? Porque entonces ya sembraron su producto y tenían que quedarse en ese lugar a esperar a que el producto surgiera de la naturaleza y poderlo cosechar y poderlo almacenar para luego poder comérselo. Entonces, las tribus de ser nómadas cazadores se convirtieron en sedentarios agricultores. Muy bien. ¿Me está escuchando, Magdalena? Sí, profe, solo que me había ido la señal del internet por un ratito. Un poquito, ¿verdad? Se va un poquito, vaya. Pero muy importante es que entienda, Magdalena, en que las tribus primero caminaban y a eso se le llaman nómadas. Caminaban y cazaban, y lo que cazaban se lo comían. Eran nómadas cazadores. Ya después las tribus ya dejaron de caminar, ya se quedaron en un lugar, ya empezaron a sembrar. Y entonces después de ser nómadas cazadores, se volvieron en sedentarios agricultores. Ya no eran cazadores, siempre cazaban, pero ya su mayor trabajo estaba dedicado a la agricultura. ¿Y qué fue lo primero que surgió cuando las tribus ya fueron sedentarias? ¿Qué cree usted lo primero que surgió, Magdalena? ¿Me está escuchando? Sí, profe, pero no sé. Vaya, pero mire pues, entonces cuando ya las tribus se quedaron en un lugar y ya no caminaron, lo primero que surgió fue la familia, porque entonces ya el cazador, que ahora era agricultor, ya se quedó con su pareja y sus hijos y todo. Antes cuando eran nómadas, crecían, nacían y se multiplicaban sin saber qué era la familia, no sé si me explico. Ellos tenían su relación sexual porque tenían cierta necesidad.
pero ignoraban que ese hijo era su hijo, ignoraban todo eso. Recuérdense que era un ser humano que no contaba con todo el conocimiento que tenemos nosotros. Entonces ya cuando ellos ya se quedaron en un lugar, lo primero que surgió fue la familia. Ya empezaron las sociedades. Recuérdense que la base fundamental de la sociedad es la familia. Entonces ya las tribus se integraron familias, ya eran pobladores de un lugar que ya eran sedentarios y luego ya se convirtieron en agricultores de su propia tierra y crearon productos para su subsistencia. Se hicieron también casi que astrólogos porque tuvieron que controlar el movimiento de las estrellas y los astros para saber cuándo iba a llover. Muy bien. Ahí tenemos entonces el poblamiento americano. Después tenemos que ir a los aztecas. Los aztecas, ese otro de los temas que tenemos que examinar, Magdalena. Y los Ajá. aztecas vivieron, ¿en dónde vivieron los aztecas? Vivieron en el norte de América, en el territorio donde ahora es México. Si el profesor le preguntara a usted, diga si los aztecas vivían en Guatemala, ¿qué contestaría usted? No. Que no, muy bien. Los aztecas vivieron en México. Los aztecas fundaron la ciudad de Tenochtitlán, pues si puede apuntar por ahí. Los aztecas vivieron en México. Los aztecas fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Tenochtitlán. Muy bien. Otra característica de los aztecas es que eran guerreros. Digamos, el maya se caracterizó por ser astrólogo y por ser agricultor. El azteca se caracterizó por ser guerrero, fue un pueblo guerrero. Era un pueblo que llegaba a conquistar otros pueblos, ¿verdad? Es más, los mexicanos ayudaron a los conquistadores a terminar su trabajo de conquista aquí en Guatemala y en otros lugares. Muy bien. ¿Y por qué es que eran guerreros los aztecas? Los aztecas eran guerreros porque su creencia religiosa los hacía creer que eran un pueblo superior. Los aztecas contaban con una excelente preparación de su ejército. Eran guerreros. El azteca se caracterizó por ser guerrero. Muy bien. En la organización política del social de los aztecas, Tlatoani era el jefe supremo. Aquí le voy a escribir en el pizarrón, por si lo logra ver. Es Tlatoani. Tlatoani era el jefe supremo. Él era el jefe supremo de los aztecas. Jefe de los aztecas. Muy bien. ¿Logra ver eso en la pizarra? Muy bien. Muy bien. Esto es hablando de los aztecas. Muy bien. ¿Me escucha, Magdalena? Kevin recibió su mensaje. Ahí me escribe, por favor, si lo recibió. Opa. Muy bien. Ok, sigamos entonces, Magdalena. Muy bien. ¿Me escucha, Magdalena? Sí, profe. ¿Cree usted que Tecunumán era príncipe guerrero de los aztecas? No. No, no, muy bien, porque Tecunumán era un príncipe guerrero de los mayas, ¿verdad? De los mayas, no de los aztecas. Puede ser que el profesor quiera confundirla por ahí y le pregunte, ¿Tecunumán era príncipe guerrero de los aztecas? Entonces usted sabe que no, nada que ver. Tecunumán no tuvo nada que ver con los aztecas. Muy bien. Otra pregunta que tiene que saber es que los macehuales eran los campesinos de los aztecas. Aquí le voy a poner los más iguales
eran campesinos de los aztecas. Macehuales. Eran los campesinos. Eran los campesinos entre los aztecas, los macehuales. Por favor, pues si lo puede ver ahí en el pizarrón, apuntarlo. Bien. La economía azteca se basaba en la repartición de lo que cosechaba entre los mismos que sembraban. Esto es algo muy importante que sepamos y lástima que no continuamos como deberíamos de haber continuado así, repartiéndonos lo mismo que cosechábamos. Entonces los aztecas, y como todos los aztecas, los mayas y los incas, la economía siempre se basaba en la repartición de lo que se cosechaba. Era entre los mismos que los sembraban. Esa era la mejor forma de que la gente viviera en paz, poder cosechar nuestros mismos productos. Y los mayas, los aztecas y todos ellos tienen 2000 años, vinieron 2000 años antes de Cristo, más otros 2000 años que tenemos ahora de existencia de Cristo. Los mayas vivieron hace 4000 años en nuestro territorio. Cuando a uno le pregunten, más o menos hace cuánto tiempo existieron los mayas, hace 4000 años. Porque aquí en el libro que usted tiene nos indica que los mayas existieron 2000 años antes de Cristo. Más estos 2000 años que llevamos vividos en la edad cristiana serían 4000 años, 4020 exactamente, 4021, porque estamos en el 2021. 2000 años antes de Cristo. Y la edad de Cristo es ahorita de 2021 años, ¿verdad? Muy bien. Hay algo muy importante también que tiene que saber, es que los mayas se destacaron en la astronomía, matemática y la arquitectura. Esas fueron las situaciones que los mayas crecieron grandemente en eso. Usted tiene que saber también que los mayas habitaron Guatemala y el sureste de México y Belice, pero simplemente concentrémonos con que los mayas habitaron Guatemala. También debemos de decir que los periodos de los mayas son 3, el preclásico, el clásico y el posclásico. Puede ser que el profesor le pregunte por ahí, los periodos de los mayas son 2, clásico y posclásico. Falso, porque los periodos de los mayas fueron 3, preclásico, clásico y posclásico. En el periodo clásico de los mayas, el mercado mayor fue la ciudad de Tikal. Eso tiene que tenerlo muy en cuenta también. La ciudad de Tikal fue una de las ciudades más principales que construyeron los mayas y la construyeron en el periodo clásico. Y fue el centro comercial más grande que había en toda esta civilización. Muy bello, por cierto. Muy bien. El periodo posclásico de los mayas abandonaron las ciudades y emigraron hacia México. Muy bien. Muy bien, Magdalena. Yo espero que haya copiado algo de todo esto. ¿Copió alguito? Magdalena. Magdalena, ¿me escucha? Sí, profe, sí te estoy escuchando. Vale. Este fue el repaso de nuestro día de hoy. Kevin, por favor, necesito que se comunique conmigo para podernos poner de acuerdo con sus actividades.